Hola, hola, excelente tarde a todas y a todos, otra vez en este lunes ahora 20 de abril del 2020. Y bueno, nunca me voy a cansar de darles esta bienvenida, porque la verdad es que es todo un gusto compartir con ustedes estos ratitos de sesiones virtuales. Ya llevamos 7, hoy es la séptima, y la verdad es que durante este periodo de distanciamiento social, pues ha sido bastante interesante, porque pues hemos tenido una contingencia, pero pues esta es una opción más de contenido. La verdad es que es súper genial tenerlos conectados, interesados y participando en esta iniciativa del IBQ en casa. Ya saben que está hecha con todo el corazón Pony para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, antes de presentar a nuestra ponente de esta tarde, quiero hacerles nuevamente la recomendación de que vayamos tomando nota de aquellas preguntas o dudas que nos puedan surgir a lo largo de la presentación, para que al final, pues la sección de preguntas y respuestas sea mucho más ágil. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestra ponente de esta tarde-noche, a la doctora Ivette Cornejo Corona, quien es egresada de nuestra carrera de Ingeniería Bioquímica, es egresada de nuestro TEC, es sangre Pony, y bueno, actualmente es Postdoctoral Researcher at the Department of Biochemistry and Biophysics in Texas A&M University. Entonces, estamos teniendo ahorita una conferencia, una videoconferencia internacional, o sea, estamos llegando a otro país. Y la verdad es que es un esfuerzo muy grande. Ivette, muchísimas gracias, doctora Ivette, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa y sobre todo por tu tiempo para compartirnos esta tarde el tema estudios en microalgas con potencial aplicación biotecnológica. De verdad, muchísimas gracias porque yo sé que es un gran esfuerzo que hacemos de esta forma, es un enlace internacional, no me había dado cuenta de eso hasta ahorita que lo empecé a leer. Y pues bueno, bienvenida a IBQ en casa, el foro es completamente tuyo. Hola, hola a todos. Estoy muy emocionada de participar. Como decía José, esta iniciativa de verdad que vale mucho la pena. Espero que se lleven a sus casas el día de hoy, aunque están ahí, se queden con con un buen sabor de boca de esta sesión. Estoy muy agradecida con los organizadores de haberme invitado y pues sí, soy sangre Pony, soy orgullosa ex Pony, bueno, no, Pony para siempre, ¿verdad? Y bueno, ese día decidí preparar esta presentación con toda la intención pues, de compartir las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera en torno a no solamente la parte de investigación, sino también un poquito en torno a la parte de ser profesor, ser asesor y ser estudiante. Entonces, decidí poner el nombre de Estudios en Microalgas con potencial aplicación biotecnológica, debido a que les voy a presentar una serie de casos de estudios reales y les voy a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido con los grupos de investigación con los que he tenido la fortuna de participar. Y bueno, ya me presentaron, ya no hace falta más. Solamente, pues quizás agregar que después de estudiar en el TEC, estudié una maestría y un doctorado en biotecnología de plantas en el CIMBESA de Irapuato. Ahí me especialicé un poquito en ingeniería genética, aunque la verdad es que mi tema como a trasfondo y lo que me apasiona realmente es la bioquímica de los biocombustibles. Entonces, un poquito de lo que les voy a presentar y les voy a compartir el día de hoy es en torno a los biocombustibles. Aquí les puse pues el contenido de mi presentación. Es muy general, es una presentación general. Como les decía, les voy a presentar 3 casos de estudio de estrategias de incremento productivo de las microalgas como posibles productoras de materias primas para la producción de biocombustible. Un estudio que hicimos para la posibilidad de utilizar las microalgas como fitorremovedoras de metales en aguas principalmente, y un ejemplo de una innovación tecnológica que desarrollamos junto con una de mis estudiantes cuando estuve trabajando en CIATEC. ¿Okay? Entonces, les voy a dar una breve introducción al mundo de las microalgas, qué son, por qué son importantes. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado el término microalga. Hoy me voy a referir a ellas por la clasificación que toma, y esta clasificación es debido al tamaño, que va de 2 a 10 micrómetros. El término microalga se aplica para estos organismos que son organismos fotosintéticos, son acuáticos o semiacuáticos, son organismos autotróficos, es decir, son considerados los productores primarios de los ambientes acuáticos, también son conocidos como fitoplancton. Estos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse de manera unicelular o pluricelular. Tienen la capacidad también algunas de ellas de formar colonias y ser filamentosas.
La diversidad de estas alcanza un poco más de 72,000 especies distribuidas a lo largo de todo nuestro planeta, de las cuales cerca de 13,000 de ellas son algas verdes, unas 1,800 son algas pardas, unas 14,000 son algas rojas y unas 20,000 son diatomeas. Esto de algas verdes, pardas y rojas o diatomeas surge de una subclasificación que se dio en base al distanciamiento filogenético por las cuales estas surgieron. Estas características filogenéticas les confieren tanto capacidades diferentes de adaptación, pero son caracterizadas principalmente el tipo de clorofilas y pigmentos que estas contienen. Un dato que me gusta mucho compartir es que cerca del 60 o el 80% del oxígeno que está actualmente y que respiramos en nuestra atmósfera es producido por las microalgas y no por los árboles o como nosotros creemos por las plantas superiores. Ahorita les voy a enseñar por qué. Y bueno, actualmente y desde hace un poco más de 15 años son consideradas plataformas biotecnológicas debido a un sinnúmero de características que se han ido conjuntando y a un sinnúmero de ventajas por sobre los otros modelos de estudio. Las microalgas son consideradas organismos cosmopolitas. Esto quiere decir que las podemos encontrar en cualquier rincón de nuestro planeta. Aquí les esta imagen que tomé de un proyecto de la NASA. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad, lo pueden consultar. Ellos lo que hicieron fue buscar las clorofilas y agrupar los pigmentos utilizando un satélite y después los agruparon en 4 categorías. Entonces, lo que les estoy mostrando en este mapa son las 4 categorías en los que ellos agruparon a todas las microalgas. Y como pueden ver, las microalgas en realidad están distribuidas entre los hemisferios y los trópicos. Por ejemplo, si enfocamos nuestra atención en el color rojo, que pertenece a la clasificación de diatomeas, vemos cómo estas se encuentran altamente distribuidas principalmente en los polos. Sin embargo, podemos encontrarlas también en la superficie terrestre, aquí, en un hemisferio un poco más tibio, que corresponde a Australia, al continente australiano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué decidí traerles esta imagen? Esto quiere decir que, bueno, si bien las microalgas están distribuidas en nuestro planeta y como todos los organismos están un poquito agrupados en zonas específicas con las cuales cuentan la capacidad de sobrevivir y desarrollarse, también estas tienen la capacidad de desarrollarse en otras áreas a lo largo del planeta. Con esto, lo que podemos notar de las microalgas es que no solamente cuentan con capacidades específicas para un solo medio ambiente, sino también cuentan con capacidades no específicas que les permiten adaptarse a diferentes ambientes. Esto les da una enorme ventaja. Recientemente, en los últimos años, las microalgas han sido mal entendidas debido a estos eventos que se les llaman blooms o sobrecrecimientos no controlados en muchos ambientes acuáticos, principalmente en las costas. Aquí, por ejemplo, les puse esta foto, donde esto es en la costa de China, justamente estaban unos chinitos ahí tomando un baño con un montón de algas, estas son macroalgas. Pero bueno, este escenario, de hecho, lo vimos recientemente en nuestras costas, ¿cierto? Estos sobrecrecimientos son tan abundantes que se pueden observar desde los aviones, como es el caso de la siguiente fotografía que les puse aquí, o incluso desde los satélites, como se puede observar esto. El sobrecrecimiento de las microalgas no es debido más que a un rompimiento del balance nutritivo de los ambientes acuáticos debido a la presencia excesiva de compuestos orgánicos, principalmente el uso excesivo de los fertilizantes. Se encontró esa caricatura y pues es realmente la realidad, ¿no? Las microalgas crecen debido a que estamos haciendo un uso indiscriminado de los fertilizantes. Estos fertilizantes son deslavados de las tierras y son acumulados en los ambientes acuáticos y es por eso que al romper el balance, pues las microalgas se vuelven la especie dominante debido a que tienen características, recuerden, tienen características que les permiten adaptarse a diferentes ambientes. Ok, en cuanto a, bueno, ¿qué ha pasado y cómo es que ha surgido esto de el uso y el estudio de las microalgas? Bueno, resulta que el uso de las microalgas no es algo nuevo, es algo que surgió surgió desde épocas ancestrales, en donde, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, aquí en México, en el lago de Texcoco, donde nuestro presidente está intentando hacer un aeropuerto,
Se cultivaba la microalga espirulina desde épocas de los aztecas. Es desde entonces que las microalgas han sido, y se cuenta con datos, que son una buena fuente de alimento. Posteriormente, fue hasta después del descubrimiento y del desarrollo de los microscopios, fue que se empezaron a clasificar. Esto fue en más o menos 1870. Perdón. Hasta 1950 se empezó a pensar en el uso de los microalgas para la producción de biocombustibles en forma de metano y algunos tipos de biogás. Esa fue la primera vez que se pensó en las microalgas como un posible productor de energía. Hasta en el año 1960 se empezó a utilizar a las microalgas en una planta de tratamiento que está acá en Estados Unidos, en California. Esto para recuperar aguas residuales principalmente de uso doméstico. En 1965 fue la primera vez después de que por el uso ancestral se reconocieran las microalgas por su valor nutricional. Y fue hasta el año 1885, 20 años después, que empezaron a surgir las primeras plantas de producción a nivel masivo de las microalgas. Durante este tiempo existió y se desarrollaron una serie de nuevas tecnologías en las cuales lo que se buscaba principalmente era no solamente permitir el incremento de la productividad de las microalgas, sino también el uso de ellas a partir de la cosecha. Más adelante les voy a platicar esto de la cosecha. Hasta 1990, más bien en 1990, se dio un súper crecimiento en China, Estados Unidos, Tailandia y algunos otros países del Medio Oriente, en el que todos ellos producían carotenoides a partir de microalgas. De hecho, se siguen produciendo carotenoides a partir de microalgas. Acá, por ejemplo, en el año 1990 se estima que entre Israel y Australia producían aproximadamente 1.000 toneladas de carotenoides al año. En los años 2000 se reactivan programas en la búsqueda del estudio de las microalgas como fuentes potenciales para la producción de biocombustibles. Esto fue porque una serie de agencias, la Agencia de Energía de acá de Estados Unidos y algunas agencias europeas retomaron esta idea de utilizarlas como fuentes de energía. Pero esta vez se inyectó un poco más de dinero y se empezaron a involucrar una serie de proyectos de investigación para el cual se generó una nueva fuente de información que posteriormente pudo y está siendo utilizada para esos fines. Hasta el año 2000, o bueno, a partir de este año, del año 2000 y hasta el año 2010, en donde todos estos programas estuvieron abiertos y siguen abiertos actualmente, pero con un poco menos de dinero, fue que se empezaron a secuenciar genomas de microalgas en la búsqueda de herramientas genéticas o información genética que permitiera desarrollar cultivos de microalgas, pero de una manera un poco más estudiada. En el año 2010, que fue que se dio este boom de la secuenciación, se secuenciaron aproximadamente 50 nuevas diferentes especies y hasta el día de hoy, en el 2020, tenemos aproximadamente 200 secuencias genómicas de diferentes especies de microalgas secuenciadas. Sin embargo, existen más de 300 o más de 500 transcriptomas secuenciados que han abierto la oportunidad a muchos de nosotros como investigadores de buscar y considerar nuevas herramientas moleculares que nos permitan, digamos que, acelerar este proceso y esta necesidad de buscar un mayor número de aplicaciones en torno a las microalgas. Dicho esto, les hablaré un poquito de los nichos de oportunidad que existen en torno a la industrialización de las microalgas. También específicamente de las necesidades industriales que han sido la pauta que debemos seguir todos aquellos que queremos innovar en torno a las microalgas para lograr que nuestras innovaciones y nuestras aplicaciones se lleven a cabo. Les hablaré también de los biocombustibles de microalgas de una manera un poquito general, pero muy específica a tres principales productos. En cuanto a los nichos de oportunidad, bueno, aquí primero les presento este diagrama, que es un diagrama general en donde se representan las diferentes etapas por las que tienen que pasar las microalgas para lograr obtener los productos que se están buscando desarrollar a partir de ellas. Aquí en esta imagen se marcan 5 etapas generales, sin embargo en realidad solamente son 4. La primera etapa es considerada la selección de la especie. Si bien, como les decía, la diversidad de las microalgas es muy grande, ¿no?
Sin embargo, son realmente pocas las microalgas que son utilizadas actualmente de manera industrial y todavía son menos las que son utilizadas en México. Sin embargo, bueno, se conocen un buen número de especies en las que ya se ha caracterizado y se sabe específicamente cómo tratarlas, cómo crecerlas, qué condiciones requieren para tener un crecimiento óptimo, cuáles son sus capacidades productivas. Por ejemplo, existen microalgas con la capacidad de producir altas concentraciones de aceite. Entonces, si el objetivo del proyecto, por así decirlo, es la producción de biodiesel, entonces debemos seleccionar aquellas microalgas con esta capacidad desde un inicio. La siguiente etapa, que es la marcada en 2 y 3, en realidad es la misma y es la etapa de crecimiento de las microalgas. En esta etapa lo más importante a considerar es que tenemos que tener un óptimo, la capacidad óptima de fijación de dióxido de carbono, luz solar y de los nutrientes. Existen dos grandes sistemas para el desarrollo de las microalgas, son considerados sistemas cerrados y sistemas abiertos. Sin embargo, bueno, en torno a estas etapas o a esta etapa específicamente existe un montón de información y se sigue todavía investigando debido a que cada microalga requiere condiciones específicas de crecimiento y desarrollo y además, dependiendo de dónde se vayan a llevar a cabo estos cultivos, también se necesitarán ciertas condiciones y ciertos ajustes. La siguiente etapa es la etapa de la cosecha, que como les decía en la diapositiva en donde les mostré un poquito de la historia, esta tiene más de 70 años en la que se ha estado buscando y desarrollando nuevas tecnologías. Al momento no les he dicho, pero como podrán ver, los cultivos de microalgas son cultivos líquidos y tienen que estar o son altamente diluidos. ¿Qué están diluidos? Bueno, en condiciones ideales, las microalgas alcanzan una productividad de biomasa que va de 1 hasta 15 gramos por litro. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos únicamente 1 gramo de biomasa suspendido en 1 litro de cultivo, para poder llevarlo a la siguiente etapa, que es el procesamiento, tenemos que eliminar al menos 990 mililitros de agua. Entonces, esta etapa es, de hecho, considerada el cuello de botella dentro de todo el sistema de producción de las microalgas. Posterior al procesamiento de las algas, y esta también debe ser una etapa que tiene que ser idealizada y optimizada dependiendo del producto que estemos buscando obtener a partir de las microalgas. En este vamos a considerar, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Aceite. Obviamente el proceso de extracción de aceite va a ser diferente al proceso de obtención de proteínas y diferente al proceso de obtención de carbohidratos. A partir del aceite, lo que se obtiene o lo que se puede obtener son biocombustibles tipo biodiesel. También se puede utilizar en cosméticos. En el caso de las proteínas, es meramente utilizado como suplemento alimenticio. La otra opción son los carbohidratos, que se puede utilizar para la generación de electricidad, pero también puede llevarse al proceso de fermentación y obtener etanol y algún otro biocombustible líquido. Las microalgas como tal pueden ser llevadas de manera directa como combustible sólido, sin embargo, actualmente y en años recientes lo que se está buscando es adaptar el nuevo concepto de biorefinería, con el cual podemos obtener no solamente un producto, sino una serie de productos y llevar nuestro proceso a un estado de sustentabilidad. Así bien, para cada uno de estos, como les decía, debe de haber un proceso de optimización. Existen dos nichos de oportunidad a un nivel biológico, desde mi punto de vista, que va a ser el de la caracterización de nuevas especies. Como les decía, son muy pocas las que han sido caracterizadas y todavía son más pocas las que son explotadas industrialmente. Por lo tanto, esto representa un nicho de oportunidad para investigadores como yo. La otra es la potencialización de las capacidades. Aunque ya sabemos de una serie de bien estudiadas microalgas que tienen capacidades únicas, también existe la posibilidad de hacer pruebas bioquímicas y moleculares en busca de un acondicionamiento todavía superior que permita la producción, que permita el incremento de la producción de los compuestos que estamos buscando obtener. En esta diapositiva les puse una tabla en donde están los géneros más conocidos y los productos de interés que son obtenidos a partir de estos géneros y la industria a los cuales van dirigidos. La primera que se presenta en esta tabla es Botryococcus. Esta es una microalga que más adelante les voy a enseñar una foto, que produce hidrocarburos. Esta, obviamente, la industria interesada es la de la energía. En el caso de Chlamydomonas, actualmente es considerada como una fábrica celular. Tiene
una aplicación tanto en biología como en farmacéutica, pero además ha sido por muchos años considerada un buen modelo científico debido a que fue la primera microalga en ser secuenciada y actualmente conocemos prácticamente todas las rutas biosintéticas que están en Clamidomonas. Otra de ellas es Dunaliella. Esta de hecho es la microalga que se utiliza en Arabia Saudita para producir betacarotenos, específicamente astaxantina, que es uno de los carotenoides más vendidos a nivel internacional. Sus aplicaciones son la industria, la cual se aplica es, bueno, en comida, en alimentos, en el desarrollo de alimentos y principalmente como colorante, como productores de saborizantes y algunas de estas carotenoides son utilizados también como conservadores de alimentos. Por último, en esta tabla les muestro un nucleoris. El producto que se obtiene a partir de esta microalga son los lípidos, específicamente triglicéridos. La aplicación de esta microalga ha sido en la industria energética y en la acuicultura. De hecho, mucha de la información que tenemos en torno a las microalgas viene de la industria de la acuicultura. Entonces, bueno, si se dan cuenta, las industrias o las aplicaciones de las microalgas están principalmente enfocadas en energía, en alimentos y en la farmacéutica. Cuando hablamos de alimento, bueno, como les decía, actualmente se considera una buena fuente de proteínas, pero también se están empezando a utilizar como fabricantes de colorantes, saborizantes y conservadores. En la industria farmacéutica, actualmente se están usando para la producción de antioxidantes, anticuerpos, vacunas, medicamentos y algunas otras vitaminas. Y en la energía, bueno, principalmente para la producción de biocombustibles. En cuanto a las necesidades industriales, desde el año 2013, una serie de empresas conjuntaron ideas para, digamos que establecer cuáles eran las necesidades en torno a nuevas tecnologías y a la innovación para la producción y disminución en el costo de producción de las microalgas. Desde el 2013 se está intentando bajar el costo de cosecha en un 65%. Ninguno de estos datos se ha logrado hasta la fecha y estamos hablando que ya son un poco casi 7 años. Se requiere la reducción del costo de producción, se requiere un consumo de energía máximo de no más de 600 watts. Se requiere un factor de concentración de al menos 10 veces más de lo que se estaba considerando en ese entonces, y una operación continua de al menos 500 litros por hora. Estas necesidades específicas lo que pretenden es, digamos que marcar una pauta para lograr satisfacer las necesidades industriales, pero sobre todo dar una idea a todos aquellos agentes innovadores o a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en apoyar esta industria, de dónde partir. Para muchos representa una limitante, pero para muchos otros representa un reto. Para nosotros, bueno, es un punto de partida. Entonces, el día de hoy rápidamente les voy a hablar únicamente de 3 especies de microalgas, que son para las cuales les voy a presentar los casos de estudio. Una de ellas, y mi favorita, es Botryococcus brownie. Esta es una alga verde que crece en forma de colonias como la que se observa en esta fotografía. Tiene una capacidad única y singular de producir aceite en forma de hidrocarburos lineales. Lo produce de manera interna, pero de alguna manera se expele al medio y se retiene en una matriz extracelular formada de polisacáridos, que es lo que se ve más o menos aquí. Estos hidrocarburos son hidrocarburos lineales que van desde 23 carbonos hasta 40 carbonos. Existen 3 razas distintas que han sido divididas así debido a la capacidad metabólica que estas cuentan, y tiene la creencia que fue uno de los organismos involucrados en la producción de petróleo. Entonces, lo que se busca con esta microalga es generar petróleo nuevamente. Otra especie es Desmodesmus. Esta es una microalga que de hecho es unicelular. Sin embargo, en ciertos estadios de su desarrollo tiende a generar estas colonias que pueden estar de 4 a 12 células formando estas líneas de colonias. Hasta hace muy poco, Itzel, que es la estudiante que está llevando a cabo este proyecto, hasta hace poco nos dimos cuenta que era una Desmodesmus.
Nosotros la aislamos de una agua residual de una tenería de León, Guanajuato. Este género está siendo utilizado para fines de remoción debido a su característica de tener la capacidad de sobrellevar condiciones adversas de pH y sobre todo tener la capacidad de absorber compuestos metálicos como el cobre, y bueno, nosotros lo utilizamos para remover cromo del agua. La última es Necroris oleabundans. Esta microalga también es sumamente interesada. Fue aislada por primera vez de las dunas de Arabia Saudita. Tiene una enorme capacidad de sobrevivir en condiciones altamente salinas y además tiene la capacidad de producir hasta un 70% de su peso seco en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos, bueno, pues son con los que se puede utilizar para, mediante un proceso de transesterificación para la producción de biocombustibles. Entonces, bueno, una vez dicho esto, les voy a hablar de los proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar. Uno de ellos tenía como estrategia, bueno, es una estrategia del incremento productivo de algunas de estas microalgas. Les voy a hablar de los inductores y de respuestas a estrés. La estrategia que establecimos justamente para disminuir los costos de producción fue incrementar la productividad mediante la inducción de la acumulación de estos compuestos. Esto se hace mediante la inducción de las moléculas de interés en base a las capacidades singulares de respuesta de cada una de las microalgas. A esto se le conoce como inductores de respuesta a estrés. Entonces, la idea es someter a las microalgas bajo condiciones o moléculas que nosotros bien sabemos que les pueden producir algún tipo de respuesta. Y entonces observar si en presencia de estas moléculas existe un cambio que sugiera la acumulación de algún compuesto en específico o que sugiera el incremento de la capacidad de crecimiento. Es decir, o incrementa la producción del compuesto en específico o acelera la productividad de biomasa. Ambas características son ideales con la intención de bajar los costos productivos. Entonces, bueno, ¿qué es el estrés? Seguramente ustedes están en estrés porque estamos con esto del coronavirus, etcétera, etcétera. Sin embargo, la definición específica de estrés es que es una condición que puede afectar el crecimiento, desarrollo y productividad. Un proceso estresante para cualquier organismo va a concebir o va a llevar un cambio metabólico eventualmente. Existen condiciones específicas consideradas como estrés, que puede ser déficit nutricional, la salinidad, cambios en el pH, cambios en la temperatura, intensidad luminosa en el caso de las microalgas y las plantas. En el caso de las plantas, también la respuesta a herbívoros y algunos patógenos causan un mecanismo de defensa que va a conllevar al cambio en el desarrollo y a todas estas características que les mencioné. En el 2013 salió este artículo que fue de alguna manera mi bandera blanca cuando estaba estudiando el doctorado, de que me ayudó a defender la idea o el concepto que yo tenía. Mi intención era, como les decía, utilizar factores de estrés para incrementar la productividad de algún compuesto en específico en las microalgas, posteriormente llevar a cabo la extracción de los compuestos de interés y entonces con esto llevarlo a la aplicación que ya les mencioné. Esto es un proceso de producción combinado entre el sometimiento a un factor de estrés, el incremento y además el uso de metabolitos activos. Hay ejemplos claros y bien estudiados en microalgas en torno a esta idea o a este concepto. Uno de ellos es el ejemplo en clamidomonas. Cuando sometemos un cultivo de clamidomonas a déficit de nitrógeno y fósforo, o fósforo mejor dicho, en este caso es nitrógeno, y lo dejamos ahí por una serie de días, podemos observar mediante una técnica que se llama tinción con rojo nilo, que lo que va a hacer adherirse a los triglicéridos intracelulares y mediante una microscopía de fluorescencia podemos verlos así como se observan aquí, como si fueran foquitos dentro de la célula. Entonces, conforme pasa el tiempo, vemos cómo tiende a acumular una mayor cantidad de aceite. Por otro lado, en el género Hematococcus, sabemos que siendo una alga verde, igual que clamidomonas, si la sometemos a una condición de exceso de luminosidad o exceso de salinidad, eventualmente inicia con la producción y acumulación de astaxantina, que es el carotenoide rojo que se observa en esta fotografía. Entonces,
Obviamente, como se observa aquí, esto de la inducción de estrés es una buena estrategia. Sin embargo, bueno, no puede ser al azar, ya que, por ejemplo, Clamidomonas no produce la misma cantidad de carotenoides que hematococcus. Por lo tanto, si lo que queremos es obtener carotenoides, pues lo que nos conviene es estudiar un poquito más de cuáles son las características y las capacidades de respuesta de la especie que tenemos interés. Bajo esta premisa, cuando estuve estudiando el doctorado, sometí a Botrytis brownie como a unas 20 diferentes condiciones de estrés. Aquí les muestro las que me dieron resultados un poquito interesantes, que fue cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, ácido salicílico y ácido acético. Aquí les muestro cómo se ve un cambio en la coloración de los cultivos después de 24 horas, principalmente al estar presente ácido salicílico. Hicimos una extracción de estos compuestos, hicimos un análisis por cromatografía de gases y observamos un guión que corresponde a la masa carga de un carotenoide. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que incluso organismos que no han sido caracterizados como con la capacidad de acumular ciertos compuestos pueden tenerlas, bajo ciertas condiciones pueden tener esa capacidad. Otro ejemplo y otro modelo de estudio fue utilizar el DNA extracelular. De hecho, actualmente algunos de mis compañeros siguen trabajando bajo este tema porque es un tema altamente novedoso. El DNA extracelular resulta ser clasificado como un compuesto que se le conoce como patrones moleculares asociados al daño. Estos son meramente fragmentos celulares o componentes intracelulares que son expedidos al medio una vez que la célula es dañada. Esto en plantas es muy común, sobre todo después de haber pasado la planta por un deterioro por el fibrosis. Entonces, la misma célula tiene la capacidad de detectar y responder ante estas moléculas que fueron segregadas por células dañadas. Una de ellas es el DNA extracelular. Curiosamente, este DNA extracelular inicia la acumulación de especies reactivas de oxígeno, activación de vías de señalización de calcio y mapsinasas, y además confiere la resistencia a patógenos. Lo que no sabemos es si tiene la capacidad de producir la acumulación de ciertos compuestos. Estas dos activaciones son muy características de los mecanismos de respuesta a estrés en plantas. Y recientemente en uno de mis proyectos y en algunos otros proyectos de Clamidomonas hemos observado que la acumulación de especies reactivas de oxígeno también se va a ver observada en las microalgas. Entonces, bueno, la pregunta aquí que tuvo una de mis estudiantes es, bueno, ¿qué pasa? ¿Se acumulan los compuestos? Entonces, lo que decidimos utilizar Neocloris oleabundans, someterla a ciertas cantidades de DNA extracelular y logramos observar después de 30 minutos la acumulación de especies reactivas de oxígeno, lo que indica la activación de mecanismos de defensa. También quisimos buscar si en respuesta al DNA extracelular estas microalgas producían la acumulación de triglicéridos. Y notamos que inicia a las 24 horas, pero es mucho más evidente después de 48 horas. Eso lo comprobamos por la extracción total de los lípidos y, bueno, corresponde a que después de 48 horas la cantidad de lípidos es mucho más alta comparada con el control. Además, hicimos un estudio de algunos de los antioxidantes que se producían después de haber sido sometidos los cultivos de microalgas al DNA extracelular. Aquí les muestro algunos de ellos. Son característicos en algunas de las plantas. En microalgas, específicamente en Neocloris oleabundans, este es el primer trabajo en el cual se demuestra la producción de estos compuestos. Si bien, como pueden observar, la mayoría de ellos tiende a disminuir después de haber sido sometido al estrés, después de haber sido puesto en contacto con el DNA extracelular. Sin embargo, uno, que es la diaceína, esta tiende a acumularse. Curiosamente, estos compuestos generalmente ayudan a contrarrestar el efecto causado por la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Pues por eso que la acumulación de uno de ellos pues es extremadamente interesante para nosotros. Entonces nos pusimos a buscar y resulta que la diaceína es encontrada en la soya. Y bueno, se ha asociado con una actividad protectora cardiovascular, es un antioxidante para la piel y también es considerado como anticancerígeno, entre otras propiedades.
Es la primera vez que se encuentra en plantas y es la primera vez que se demuestra ser asociada con la respuesta al DNA extracelular. Estos datos, bueno, van a aparecer posiblemente en un artículo que se está preparando. Si están interesados pueden mandarme un correo y cuando esté publicado se los puedo compartir. Por último, bueno, toda esta información que ha surgido en los años recientes también ha iniciado una serie de nuevas aplicaciones en torno a la biología sintética y a la generación de fábricas celulares robustas. Esto mediante la expresión heteróloga de rutas biosintéticas que permitan la captación de fuentes no naturales para algunos organismos y que mediante la expresión heteróloga, como les decían, permitan producir nuevas materias primas que permitan abaratar el costo de producción de las fuentes para la producción de biocombustibles, como son los biohidrocarburos. Aquí, por ejemplo, les muestro cuál es la idea. Y estos hidrocarburos son considerados también como biocombustibles. Es meramente biología sintética. Sin embargo, las ventajas de estas estrategias es que abaratan los costos de producción de una manera increíble. Nos permitían producir moléculas no naturales en ciertos organismos ya estudiados y bien establecidos como modelos científicos en el laboratorio. Nos permitía generar nuevas fuentes renovables de biocombustibles y además, como la idea es justamente utilizar los dióxido de carbono y algunas otras fuentes contaminantes, pues eso permitiría la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la idea es hacer una sinergia entre los procesos químicos y biológicos para producir, bueno, los biocombustibles que tanto estamos necesitando. Si se fijan, estos hidrocarburos son extremadamente distintos a los hidrocarburos que produce Botryococcus brownie. Y de hecho, les he de comentar que justamente el trabajo que estoy haciendo acá como postdoctorado es estudiar y analizar la interacción entre la enzima LOS y los sustratos en búsqueda de la optimización de esta ruta biosintética para eventualmente producir una fábrica celular que permita la obtención de estos hidrocarburos, que son hidrocarburos de 40 carbono, y que puedan ser utilizados como fuentes, como biocombustibles de manera directa. Esta es una idea meramente nueva. De hecho, nadie ha considerado utilizar esta ruta, porque es una ruta que se descubrió en el laboratorio en el que estoy participando hace 2 años nada más. Entonces, esta estrategia es altamente novedosa. De hecho, el año antepasado empezaron a salir estas ideas de utilizar organismos, modelos científicos de laboratorio para producir hidrocarburos de manera sintética. Entonces, bueno, otra posible aplicación de las microalgas, como les comentaba en un inicio, es la fitorremoción. Aquí les presento este caso de estudio en el que lo que hicimos fue aislar de una muestra contaminada por altas concentraciones de cromo una microalga. Les he de contar que, bueno, el cromo existe en 2 estados de reducción, cromo 3 y cromo 6. El cromo 3 es esencial para el metabolismo y la cantidad diaria recomendada oscila entre 40 miligramos por día. Un exceso de este compuesto del cromo 3 dentro de la célula es altamente tóxico, como se muestra en esta figura. La otra forma de encontrarlos es el cromo 6. El cromo 6 es altamente tóxico ya que tiene la capacidad de penetrar la célula y además esta es no natural, es de origen antropocéntrico. El límite permitido en las aguas es de 0.1 miligramos por litro. Por lo tanto, un exceso o una concentración superior se considera contaminación y es gravemente una concentración superior a esta no solamente causa daño a las células, sino causa daño al medio ambiente, perdón. Entonces, bueno, aquí les quise poner esta imagen porque es lo que ocurre con el cromo. Cromo 6 tiene la capacidad de entrar a la célula. Dentro de la célula es reducido a cromo 3, y aunque cromo 3 en concentraciones normales no es tóxico, concentraciones altas causa el daño del DNA, que eventualmente genera mutaciones y esto puede llevar a un estado de cancerosidad.
Lo mismo pasa con el cromo 6. Cromo 6 de manera directa aumenta la concentración de especies reactivas de oxígeno. Este estrés oxidativo puede causar la apoptosis, penetra el núcleo y además, y nuevamente generan las mutaciones y lleva a un estado cancerígeno. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tomar una muestra de estas, observar el microscopio a partir de esta muestra y encontramos 3 posibles microalgas. Una vez que se hace esto, lo que se utilizan son medios sintéticos para tratar de aislar a las diferentes microalgas que pudiesen estar en una muestra. Generalmente en muestras de agua no obtenemos 1 o 2, obtenemos hasta 10 o 15 diferentes microalgas. Es por eso que intentamos crecerlas en diferentes medios y observamos si existe alguna que pueda ser dominante o no en las diferentes condiciones. Y bueno, lo que encontramos en realidad es que no eran 3 diferentes microalgas, era una sola. Entonces lo que hicimos fue iniciar aislándola por el método de estriado hasta obtener una colonia. Esta colonia la estriamos en diferentes concentraciones de cromo para medir la capacidad de supervivencia de esta. Posteriormente esto se inocula en medio de cultivo líquido y se deja crecer por una serie de tiempo. Itzel, que es una estudiante que está terminando su tesis de licenciatura, es la que está siguiendo este proceso. Y ella lo que hizo fue llevar a cabo un estudio cinético tanto del peso seco, que es meramente la acumulación de la biomasa a lo largo del tiempo, bajo diferentes condiciones de concentraciones de cromo, tanto cromo 3 como cromo 6. Si recuerdan, el límite máximo permitido según la norma es de 0.1. Entonces probamos 0.1 y probamos la mitad de esto. Como pueden observar en esta gráfica, en realidad no hubo una diferencia en cuanto al crecimiento. Sin embargo, en cuanto a la acumulación de proteínas, pudimos darnos cuenta que la mayor concentración de cromo 3 y la mayor concentración de cromo 6 pareciera que tiene una tendencia a aumentar la acumulación. En un artículo que fue publicado hace 3 semanas, en donde sometieron a esta microalga a concentraciones altas de cromo, se dieron cuenta que lo que hace es acumular ciertos carbohidratos que forman polímeros que permiten de alguna manera proteger a la célula del ambiente adverso. Eso no lo sabía y lo acabamos casi que de descubrir, como les decía, es un artículo nuevo. Pero además pudimos observar que las concentraciones bajas que probamos tanto de cromo 3 como de cromo 6 tienden a acumular lípidos intracelulares. Cuando observamos al microscopio muestras que pareciera que tuvieran la tendencia a acumular estos lípidos, también pudimos observar cómo aquellas que eran las que pareciesen acumular los lípidos cambiaban en su morfología. Si recuerdan, les decía que esta microalga, a pesar de que es una alga unicelular, como se observa aquí, tiende a formar estas colonias pequeñas que van de 4 hasta 6. Sin embargo, esta morfología no la habíamos visto antes, sino hasta después de someterlas a estas condiciones. Entonces, bueno, es probable que el efecto del cromo sí sea mucho más agresivo en comparación con lo que hemos visto en otras microalgas, en donde no hay un efecto morfológico. Sin embargo, bueno, la aplicación biotecnológica, las posibilidades de utilizar a esta microalga como removedora de metales pesados, pues tiene no solamente una implicación de eliminar el cromo, sino de ser utilizada como una fuente de obtención de lípidos que puedan ser utilizados en la fabricación de biocombustibles. En cuanto a la innovación tecnológica, bueno, esto la verdad es que es un sistema de cultivo que diseñamos para llevar a cabo un crecimiento específico bajo condiciones específicas en un sitio específico. Les voy a explicar de qué trata. En un diseño de un fotobioreactor, como les decía antes, se debe de considerar que tenemos que tener las condiciones ideales para lograr no solamente la captación de dióxido de carbono, sino también de luz y optimizar la distribución de los nutrientes. Pero además tenemos que considerar que en un sistema cerrado, la luz que va a pasar a través del material, cual sea que nosotros decidamos utilizar para la construcción de un fotobioreactor, tiene que ser altamente transparente y aún así vamos a perder cierta cantidad de luz. Además, las células de las microalgas van a empezar a filtrar la luz, es decir, si una microalga está detrás de otra, esta se va a empezar a hacer sombra. Con esto lo que quiero decir es que todos los fotobioreactores tienen que tener una alta homogeneidad
no solamente de nutrientes, sino también del cultivo como tal. Entonces lo que decidimos hacer fue, bueno, diseñar un sistema semicerrado, y para hacerlo barato y aplicable bajo las necesidades industriales que les mostré en la diapositiva anteriormente, fue utilizar temperatura ambiental, la intensidad luminosa normal o natural y el contenido del dióxido de carbono que estuviera en el aire también natural. ¿En dónde lo hicimos? Bueno, empezamos a hacer una serie de monitoreos de la intensidad lumínica a lo largo de toda la República, pero nos enfocamos en la zona en el área de la ciudad de León, Guanajuato. Monitoreamos tanto la intensidad luminosa como la temperatura ambiental y el dióxido de carbono durante 3 años. Bueno, tomamos los datos de 3 años. Y nos dimos cuenta que la intensidad luminosa en realidad era bastante constante, no solamente en el área que estábamos trabajando, sino en toda la zona en la que hicimos el estudio. Esto nos permitió decidir que este sistema semicerrado, utilizando condiciones ambientales naturales, pudiese funcionar, ya que recuerden que la variación de la temperatura y la intensidad lumínica también van a afectar el sistema de crecimiento. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer un diseño. Este no fue hecho como nada más con una idea. Hicimos una serie de modelamientos en base a los datos que obtuvimos y decidimos, o más bien determinamos cuál era la altura máxima, el espesor máximo, el tipo de material, y además determinamos el tamaño de burbuja y la cantidad de volumen de aire que debiésemos inyectar en nuestro sistema. Preparamos y mandamos a hacer únicamente una columna, y con esta columna estuvimos monitoreando el crecimiento de las microalgas durante 1 año en la época de primavera-verano y otoño-invierno. Esto nos dio como resultado la producción estimada de unas 32 toneladas por año por hectárea de biomasa, lo que representaría la producción de unas casi 13 toneladas de aceite por hectárea por año utilizando este sistema. El diseño de este sistema tiene como principal objetivo ser utilizado en los techos de las oficinas y de edificios pequeños. El peso y el tamaño también fueron ideados con la intención de poderlos hacer fáciles de mantener, fáciles de mover y sencillos de utilizar. Y bueno, ¿qué más? Aquí les dejo estos puntos que a mí me parecen interesantes. Y como les decía en un principio, únicamente les traje algunos ejemplos en los que tuve la oportunidad de trabajar, no solamente yo, sino con algunos de mis estudiantes, que fueron realmente los que hicieron la mayor parte del trabajo. Pero bueno, ¿qué más hay en torno a las microalgas? Les decía que la diversidad es amplia. En México se han identificado unas 3,000, y esas representan un 33% de la diversidad conocida al momento, de las cuales muy pocas han sido caracterizadas metabólicamente. Se desconoce completamente si aún conservan mecanismos de respuesta. Nada de esto ha sido descrito. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos otros investigadores, son organismos con alto potencial para fines energéticos, pero como ya les demostré, tienen otros fines y tienen otras capacidades. No hay un proceso a la fecha que nos permita identificar las rutas bioquímicas. Únicamente podemos hacer una predicción, sin embargo, esto es más o menos suficiente para saber si producen o no producen metabolitos secundarios. Y bueno, el último punto me parece muy interesante mencionárselo, son los organismos más ancianos, porque les decía que se han utilizado desde siempre, pero también son los más nuevos en el campo científico. Y bueno, con esto lo único que me queda pues es agradecer a mi familia de Simvestar, a mis amigos, a mis excompañeros del proyecto de bioturbocina, del grupo de investigación de biotecnología ambiental del CIATEC, que fue donde realicé muchos de estos, o la mayoría de los proyectos que les presento actualmente, y bueno, sobre todo a mi alma mater, ¿no? al Instituto Tecnológico de Morelia, y pues a todos ustedes por su atención. Entonces, con esto pues abro la sesión de preguntas. Si hay algo que quisieran, si tienen alguna duda, comentario, etcétera, etcétera, con todo gusto intentaré contestárselos. Muy bien, muchísimas gracias, Ivette. Creo que por ahí me escucho. Vamos a pedirle a nuestros participantes que escriban sus preguntitas ahí al chat. Vamos a tener tiempo para resolver, al menos atender 3 preguntitas referente al tema. Se me hace un tema bastante interesante
Y en lo que nuestros participantes escriben, pues yo te voy a aprovechar el espacio para hacerte una preguntita. Esa parte de los lípidos que se llegan a generar en la parte de las algas, ¿se ha hecho un perfil de lípidos para conocer si hay diferencias entre los géneros que has utilizado? Sí, de hecho tu pregunta me parece súper, súper interesante. Bueno, resulta que los lípidos como tal son tipo triglicéridos, difieren en cuanto al género, pero también hemos encontrado que difieren en cuanto al proceso de crecimiento por el cual se obtuvieron. Incluso las condiciones de acumulación, cuando se someten a este déficit de nitrógeno que les mostraba en las imágenes, resulta que cambian su perfil. Entonces, es veramente novedoso. Hay una serie de artículos que han venido caracterizando en diferentes microalgas bajo diferentes condiciones y cambia altamente. Yo sé que tú trabajas un poquito en biocombustibles, entonces Sí, sí, es yo súper trabajo interesante. sí, Y, justamente por eso ajá, lo pregunto, porque trabajo lignina y había sí, compañeros que trabajaban con microalgas, pero era una microalga, no recuerdo qué especie, género en particular, pero ajá. justamente lo estaban intentando hacer a partir de la utilización de estas algas para producir el aceite y obtenerlo para producir Ujú. biodiesel. Sí, de hecho, bueno, tuve la oportunidad de participar en un proyecto que es el proyecto de bioturbocina, que está en la CENER, de la Secretaría de Energía. Justamente lo que yo les proponía era también pensar en la biomasa de las microalgas como una posibilidad de ser utilizado para la producción de la bioturbocina, que son para los aviones, etcétera. Y uno de los químicos Claro. lo que me decía es que, ajá, Ivette, lo que necesitamos es que las microalgas sí produzcan mucho aceite, pero además que sea mayormente saturado. Entonces nos pusimos a buscar una serie de condiciones en Neoclioris Abundance, hicimos los perfiles y hay una estudiante que se llama Stephanie, ella probó una serie de sales para ver si alguna de esas nos daba o nos incrementaba los triglicéridos que fueran altamente saturados. Pero bueno, el que se puede, ¿no? Es cuestión como de ponerse a trabajar. De buscarle, claro. Perfecto. Voy a hacer Sí. lectura a una de las preguntas. Tenemos dos preguntas ahorita en el panel. Te voy a hacer la primera. Pregunta Laura Valdés y dice lo siguiente: ¿qué porcentaje del cromo 6 se reduce a cromo 3? ¿Y cómo se trata la biomasa contaminada al solo bioabsorber cromo 6? Hola, Laurita. Un gusto saludarte, creo que sé quién eres. Bueno, resulta que nosotros, Itzel ha probado únicamente 2 concentraciones de cromo. Todavía no sabemos exactamente si el cromo es reducido de manera intracelular o si es reducido extracelularmente. De hecho, lo que está haciendo Itzel es buscando exactamente dónde queda el cromo, si es absorbido o adsorbido. Porque recordemos que las microalgas tienen pared celular. Aunque sabemos que en las células tienen la capacidad de penetrar y sabemos que se pueden acumular en el interior, no hemos logrado verlas en el interior. Entonces sí, justamente la intención es buscar, bueno, dónde quedan y cómo quedan. Entonces eso es lo que está haciendo Itzel actualmente. Y Muchas gracias, Ivette. Un abrazo. Muy bonito tu igual, trabajo. gracias, hermosa. Ok, muchas gracias. Nada más recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados para permitir el flujo de esta conversación. Te voy a hacer otra pregunta ahora por parte de Sergio Hernández. Dice lo siguiente: hola doctora, felicidades por tan interesante conferencia y trabajo. Tiene 2 preguntas. Mi pregunta es sobre el fotobioreactor semiabierto. ¿Cómo captan el CO2 del ambiente? Y en el caso de captarlo del ambiente, ¿esto lo hace rentable y garantiza la pureza de las microalgas? Sergio, muchas gracias por tu felicitación, gracias por tu pregunta. Lo que hacemos es utilizar un compresor de aire para inyectar el aire en forma de burbuja. Ese, de hecho, es, digamos, que el único, ¿qué será? El único proceso en el que consumimos energía dentro del sistema que estamos proponiendo. Sin embargo, debido a que no estamos utilizando dióxido de carbono puro, ciertamente lo que dices puede afectar un poco, no tanto la pureza de las microalgas, sino a no contaminarlas, ya que estamos utilizando aire ambiental. Entonces, lo que hacemos es poner una serie de filtros que permiten la purificación del aire en cuanto a la remoción de algunas bacterias o de algunas esporas de hongos que estuvieran en el medio ambiente. En cuanto al costo, tenemos estimado
que debido a que es una bomba simple de aire, para el modelo que les presenté de 400 litros, la cantidad de energía que se consumiría en realidad está dentro de los márgenes que nos establecimos en un principio, que de hecho solamente se consumen alrededor de 100 watts por hora. Perfecto, muchas gracias, Ivette. Voy a hacer lectura a una última pregunta. Creo que ya la habías contestado a lo largo de la charla, pero vale la pena resaltarla. Dice Laura Valdés, dice lo siguiente: en lugar de condiciones estresantes para producir mayor cantidad de lípidos, ¿han probado con moléculas que estimulen el crecimiento? Es una excelente pregunta. Sí, yo probé en algún momento algunas fitohormonas para ver si el crecimiento se veía reflejado en cuanto a la acumulación de biomasa. Sin embargo, la verdad es que fue un proyecto que empecé ya tarde en mi doctorado y no lo pude continuar. Hace poquito, hace un par de semanas, publicaron un artículo con respecto al uso de fitohormonas para incrementar la acumulación, la producción de biomasa. Yo creo que lo puedo compartir sin problema. Ahorita ya cambié la diapositiva donde está mi correo para que, bueno, si hay alguien más que no alcanza a hacerme alguna pregunta, si tienen más dudas o si quieren que les mande un poco más de información, con gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Ivette. La verdad es que es un tema bastante interesante y creo que estamos trabajando en áreas distintas, pero muy similares en esta parte de las biorefinerías. Y bueno, más que agradecerles a todos nuestros participantes porque hemos llegado ya al final de esta 7ª sesión. De verdad, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta 7ª sesión Pergo en Casa, un ciclo de conferencias online totalmente gratuito. Y la verdad es que siempre es un gustísimo contar con ustedes. No me voy a cansar de pedirles que se cuiden mucho, que cuiden a su familia, que sigan las recomendaciones de higiene de la Secretaría de Salud, manténganse informados sobre las actualizaciones del COVID en México y también en Estados Unidos. Nuestra 8ª sesión de este ciclo y la penúltima de este ciclo de conferencias online, pues va a ser el próximo miércoles 22 de abril. Recuerden que ante la contingencia del COVID-19 tenemos IBECO en casa. Hasta pronto a todos, que estén muy bien.